¿Cómo están, gente ociosa y desquacerada del internet? Bienvenidos a un episodio más de Hablando de lo que sea. Había una vez un mundo donde los cuentos no terminaban con un y vivieron felices para siempre, sino con sangre, muerte y crueles castigos. Un mundo donde las madrastras no solo eran malvadas, sino asesinas. Donde las hermanastras se cortaban los dedos de los pies para encajar en un zapato de cristal. Y donde los príncipes no despertaban a las princesas con un beso, sino con algo mucho más perturbador. Los cuentos de hadas que hoy conocemos no siempre fueron dulces y encantadores. Hubo un tiempo en que estos relatos no eran para niños, sino advertencias crueles sobre los peligros de la vida. Un tiempo en el que los hermanos Grimm recopilaron historias de la tradición oral alemana y algunas de ellas eran tan oscuras que hoy parecerían relatos de terror. Hoy vamos a sumergirnos en esos cuentos originales, los que el tiempo y Disney trataron de ocultar. Aquí no hay hadas madrinas con varitas mágicas ni finales felices garantizados, solo historias crudas, sin censura, llena de traiciones, castigos despiadados y criaturas que harían temblar hasta el más valiente. Así que ajustense bien su capa roja, no acepten manzanas de extraños y acompáñenme en este viaje a la versión olvidada de los cuentos de hadas. Así que dale play a la intro. Hablando de lo que sea, donde el cuento es pesadilla, no hay finales de sueños, solo muerte y agonía. Hablando de lo que sea, te atreves a escuchar, en la sangre de un cuento, la verdad brillará. Pero antes de adentrarnos en estas historias sombrías, debemos conocer a los arquitectos de este mundo de pesadillas y advertencias disfrazadas de cuentos. Dos hermanos alemanes que sin saberlo cambiaron para siempre la manera en que vemos la fantasía y el folclore. Jacob y Wilhelm Grimm. Y para eso viajamos hasta el siglo XIX en Alemania, una época de conflictos, guerras y revoluciones culturales. Y fue en este escenario en que los hermanos Grimm comenzaron su búsqueda de rescatar las historias que habían sido contadas por generaciones, aquellas que pasaban de abuelos a nietos junto al fuego. No las inventaron, las recogieron de los labios de campesinos, artesanos, viajeros, y lo que encontraron no siempre fueron cuentos de hadas, sino relatos de supervivencia, advertencias crueles y reflejos de una sociedad donde la justicia pues se pagaba con sangre. Los hermanos Grimm nacieron en Alemania a finales del siglo XVIII. Eran académicos, filólogos y apasionados por la cultura de su pueblo. Su interés en los cuentos pues, no surgió como un simple pasatiempo, sino más que nada como parte de un esfuerzo mayor por preservar las tradiciones y la lengua alemana, en un tiempo pues de muchos cambios y conflictos. A diferencia de lo que muchos creen, los hermanos Grimm no escribieron estos cuentos. No los imaginaron una noche de insomnio ni los diseñaron para niños. En realidad, pues recopilaron las historias transmitidas oralmente por generaciones. Y eran relatos contados en aldeas, en tabernas, en reuniones familiares y eran cuentos que no buscaban entretener, sino advertir. Muchos de estos relatos estaban llenos de brutalidad, desesperanza y castigos despiadados y eran advertencias disfrazadas de narraciones. Y estaban diseñadas pues para inculcar miedo y respeto en los niños y en los adultos. Con el paso del tiempo y el crecimiento de su popularidad, las historias comenzaron a suavizarse. Las primeras ediciones de cuentos de infancia y del hogar pues eran crudas, violentas, demasiado perturbadoras para la sociedad de la época. Y fue bajo la presión que los hermanos Grimm tuvieron que hacer ajustes y eliminaron pues escenas demasiado sangrientas, redujeron la brutalidad de los castigos, bueno, le bajaron un poco sus rayitas, le bajaron un par de rayitas a la brutalidad de los castigos y poco a poco los cuentos de advertencia se transformaron en cuentos de hadas. Pero nosotros no estamos aquí por las versiones suaves, no queremos príncipes encantadores ni rescates inmaculados, nosotros queremos la verdad, la versión sin censura de los cuentos que marcaron a generaciones enteras. Es momento de sumergirnos en el lado oscuro de los cuentos de hadas. Ahora pónganse cómodos porque su tío Nacho les va a contar unos cuentos para dormir. Nos vamos a adentrar en la oscura narrativa de un cuento que muchos creíamos conocer como Cenicienta, pero que en sus orígenes era un relato de crueldad y advertencia. Yo tampoco he leído estos cuentos, así que pues vamos a ver qué nos encontramos. En un rincón olvidado de un pueblo alemán
vivía una joven conocida entre los suyos no por su belleza radiante, sino por la sombra perpetua que le imponía la desgracia. Tras la muerte de su madre, su padre se volvió a casar, trayendo a casa además a dos mujeres de corazón endurecido. No era solo una madrastra y sus hijas, sino bestias encubiertas tras máscaras de virtud, ansiosas por aplastar cualquier atisbo de felicidad que pudiera iluminar la vida de la joven. Ya desde aquí vemos que las madrastras tenían mala fama, pero si tienes un hijo adolescente y encuentras en el buscador de internet que está buscando madrastras, está buscando cochinadas, aguas ahí. Pero vamos a seguir. La joven, a quien el destino había marcado como la inocente víctima de un mundo cruel, se vio obligada a soportar humillaciones diarias y trabajos inhumanos. Mientras sus hermanastras se pavoneaban con falsa simpatía, ella se resignaba a la oscuridad de su existencia, trabajando sin descanso y soportando los insultos y el desprecio de todas las que la rodeaban. Pero el destino, en su irónica justicia, no había olvidado a esta alma desvalida, una antigua magia nacida de la tristeza y custodiada en un avellano mágico plantado sobre la tumba de su madre, se encendió en secreto para defender la inocencia. Cada gota de sudor y cada lágrima derramada tejieron un lazo con ese árbol encantado, que en silencio prometía justicia. Llegó el día en que un baile real convocó a todas las doncellas del reino, típico, aquí vamos todo bien. La joven, prohibida de todo lujo por la mano cruel de sus hermanastras, supo aprovechar la magia del avellano. Vestida con harapos transformados en un atuendo de brillo sombrío, se presentó ante el príncipe. Ahí, bajo la luz mortecina de candelabros, su presencia se volvió un susurro de esperanza en medio de la opulencia corrupta. Esto suena ya a discurso de la 4T. Pero la historia dio un giro aún más macabro cuando el príncipe, embelesado por la extraña belleza de la joven, intentó descubrirla tras la medianoche. Se encontró con una verdad que ningún palacio había osado imaginar. La misteriosa doncellita, forjada en el crisol del sufrimiento, llevaba consigo el peso de la venganza y la justicia impía. O sea, rencorosa mi comadre. Al día siguiente, el príncipe inició la búsqueda de aquella enigmática figura. O sea, necio el vato, se enculó. Y las hermanastras, desesperadas por ocultar el secreto de aquella noche, se vieron forzadas a probar su inocencia de la forma más brutal imaginable. Para encajar en el calzado dorado que, según la leyenda, solo la verdadera dueña podría usar, cada una cometió un acto de automutilación. Una, con desesperación, cortó sus delicados dedos, la otra su propio talón, dejando un rastro de sangre que se convirtió en testigo mudo de su fechoría. Los ecos de ese crimen se propagaron rápidamente y pronto, como si la misma naturaleza quisiera castigar a los usurpadores, unos pequeños pájaros, mensajeros de la verdad, se alzaron para revelar la fechoría. Con chillidos desgarradores se posaron sobre las manos ensangrentadas de las hermanastras, exponiendo cada herida y cada mancha de sangre al despiadado juicio del reino. Así, el príncipe, testigo de la verdadera inocencia de la joven, supo que detrás de la fachada de una vida servil se escondía una historia de dolor y resistencia. Pero el destino, en su siniestra danza, no dejaba escapar a quienes osaban desafiar el orden establecido. La justicia, impuesta de manera brutal, selló el destino de las hermanastras, un castigo que no fue menos cruel que sus propios actos, un recordatorio eterno que en este mundo la verdad se abre camino a veces a través del sufrimiento. Y bueno, así termina la versión original de La Cenicienta, que es una historia de magia pues bastante oscura y de justicia despiadada, donde pues la belleza vemos que se forja en el dolor y la venganza y se viste de inocencia. No es el cuento que nos susurran en las noches de hadas, sino resulta claramente que es una especie de eco de tiempos en que la vida era una lucha por sobrevivir y cada lágrima derramada pues era un juramento de retribución. Que de nuevo creo que es gracias a este cuento que las madrastras tienen muy mala fama. O sea, los niños se casaba el papá de nuevo, estaban bien cagados los plebes porque iban a tener una madrastra nueva. Bueno, sí, ¿no? Aunque hoy en día las madrastras son más famosas, pero bajo otro contexto total y completamente diferente. Cochinotes. No sé ustedes qué les pareció el cuento. Se parece bastante a la versión original, solo que pues sí está la onda de la mutilada de las hermanastras. Y Blancanieves, pues sí, se mira que tiene un carácter más interesante. Ahora vamos a adentrarnos en la perturbadora historia de Blancanieves, un relato en el que todos conocemos que la belleza se convierte en un maldito imán para la violencia más brutal y donde la envidia se viste con sangre.
En los recodos de un castillo de antiguas sombras vivía una mujer cuyo corazón estaba consumido por un feroz odio hacia su propia hija. Ah, caray, en este no es la madrastra, es su mamá. A ver, me perdí. Ok. La madre, que no pudo soportar ver en su niña la pureza y belleza que ella jamás llegó a conocer, su alma plagada de celos y desesperación se convirtió en el caldo de cultivo de un odio descomunal, sin querer. Obsesionada con conservar la perfección de su reflejo, la mujer consultaba a un espejo encantado que, en un tono frío y mecánico, le recordaba día tras día que Blancanieves era la verdadera dueña de la hermosura. Este reflejo implacable y sin piedad encendió en la madre una furia que la llevó a tramar planes atroces para deshacerse de la niña. Primero, ideó un corsé maldito, tan ajustado que al ceñir la figura de Blancanieves le arrebataba el aliento y la esencia misma de la vida. Pero no fue suficiente. Incansable en su deseo de borrar la existencia de la belleza, la madre empleó un peine envenenado, una herramienta de tortura que parecía surgir de los más oscuros rincones del folclore. Cada intento, cada artimaña, buscaba arrancar de raíz aquella luz que amenazaba con eclipsar su fea sombra. A pesar de los crueles designios, Blancanieves persistía, como si la propia naturaleza se hubiera rebelado contra la tiranía materna. La niña, frágil y casi etérea, parecía sobrevivir milagrosamente a cada intento de extinción, convirtiéndose en un símbolo involuntario de resistencia y a la vez en un recordatorio del precio de la envidia. Y llegó el clímax de esta pesadilla. En una escena que escapa a cualquier consuelo, el destino decidió que la justicia debía imponerse de manera atroz. Durante la ceremonia nupcial de Blancanieves, la misma madre, condenada por su inhumana obsesión, fue obligada a danzar en un eterno y tortuoso ritual. Vestida con zapatos de hierro al rojo vivo, cada paso de aquella danza de castigo era una ironía brutal, un recordatorio de que en este mundo la envidia y la crueldad no quedaban impunes. Ándale, esta, la de los zapatos al rojo vivo, no me la sabía. A ver, entonces la historia de Blancanieves pues, nos revela un rostro oculto tras la dulzura aparente de los cuentos de hadas. Aquí veo que no hay besos que revivan almas, no veo... A ver, no veo los enanos. Y los enanos... vamos a buscar... No veo enanos por aquí. A ver, vamos a buscar. A ver, comandante ChatGPT. En el cuento original de Blancanieves no aparecen enanos como en la película de Disney. Como en la película de Disney. Vamos a ver qué nos dice la comadre ChatGPT. Dice que está razonando. Está mi comadre. Liviánese desde temprano. Hombre, amaneció lenta hoy. Dice, en el cuento original de los hermanos Grimm no aparecen enanos. La historia incluye un cazador que debe matar a Blancanieves y llevar su corazón, pero no hay enanos en esta versión. Los enanos solo fueron añadidos... ay, caray. ¿Y por qué no me...? Dice, en la versión original de los hermanos Grimm sí aparecen 7 personajes que con el tiempo se han interpretado como los enanitos. Sin embargo, su función y caracterización son muy diferentes a la adaptación de Disney. En el cuento original, estos 7 personajes son más bien simples guardianes o protectores que acogen a Blancanieves en su humilde morada en el bosque. Sin las personalidades tan definidas ni el tono cómico que les dio Disney en su película, su presencia cumple con la función de ofrecer refugio a Blancanieves, pero no son el centro emocional ni se les da una identidad tan marcada como la versión cinematográfica. Ah, mira, pues ¿dónde fregados agarré yo este cuento que no venían los enanos aquí? Ahora vamos a sumergirnos en la historia de Rapunzel, de mi comadre la greñuda aquí. En lo alto de una torre olvidada, sin puertas ni escalones que invitaran a la esperanza, vivía una joven de cabello tan largo y dorado que parecía capturar la luz de un sol moribundo. Rapunzel, encerrada por una hechicera despiadada, fue arrancada de la vida que le pertenecía y condenada a la soledad absoluta. La bruja, cuyo corazón estaba ennegrecido por la envidia y la sed del poder, usaba la melena de la joven como única herramienta para ascender a la torre, ordenando que su largo cabello se dejara caer como una cuerda viviente para que ella pudiera subir. Pero esta prisión de altura no solo era un castigo físico, sino también un encierro del alma. Cada día el eco de los sollozos de Rapunzel se mezclaba con el viento, un lamento silente que reclamaba venganza y redención. La hechicera, con una crueldad inhumana, se alimentaba del sufrimiento de la joven, y en su oscura lógica, el encierro era la única forma de preservar el poder que el destino había negado. La historia da un giro macabro cuando un príncipe, impulsado por un deseo prohibido, descubrió el secreto de la torre y la existencia de Rapunzel. Con una mezcla de ambición y desesperación, escaló la melena dorada, cada nudo un recordatorio de la tragedia que estaba inmersa. Sin embargo,
La felicidad fue efímera. Cuando la bruja, al percatarse de la traición, decidió castigar no solo a la joven, sino también a aquel que osó desafiar su dominio. La violencia se volvió implacable. En un acto de furia vengativa, la hechicera arrancó en un instante la larga cabellera de Rapunzel, dejando a la joven expuesta a la intemperie y a un destino incierto. Sin su vínculo vital, la princesa fue arrojada a la dura realidad de un desierto sin fin, donde cada grano de arena parecía reírse de su desdicha. Mientras tanto, el príncipe, al intentar salvarla, fue cegado en la desesperada caída, sumido en la oscuridad de una punzada implacable que marcó el fin de sus esperanzas. Fíjate que esta sí me la sabía, de que aquí en esta versión el príncipe queda ciego. Así, Rapunzel se transforma en un canto fúnebre donde la libertad se destruye por el filo de una bruja cruel, y el amor prohibido se paga con la más amarga de las penas, dejándonos una lección dura. En este mundo de sombras, la belleza y la pasión pueden ser condenadas a un exilio sangriento y la venganza un recordatorio de que la crueldad no conoce límites. Pues en este cuento nos queda claro que no está tan dulcificado, pero que en sí estos cuentos eran advertencias de la vida real y eran bastante brutales y despiadadas y sí se ponen interesantes. ¿Por qué no hacen películas así? No sé ustedes, pero a mí sí me gustaría ver una película con esta onda oscura medio rara que se pinta interesante, ¿eh? A ver, sigamos con otro cuento. Ay, yo le pegué un trancazo. Ahora ya por último vamos a ver la versión espeluznante y trágica del cuento de La Bella Durmiente, conocida también como Briar Rose. Perdónenme, mi alemán no lo hablo ni tantito. Lo que sí sé es que aquí en este cuento la inocencia de la princesa se ve totalmente mancillada y que el despertar de la princesa pues no llega con un beso, sino que sí se pone bastante denso esta cosa. En un reino sumido en la opresión y la corrupción, se extendía una maldición ancestral que condenaba a la princesa a un sueño eterno. No era un reposo de ensueño, sino una cárcel en la que su ser quedaba suspendido, ajeno a los designios del tiempo y a las crueles manipulaciones del poder. El hechizo, impuesto por fuerzas antiguas y olvidadas, había sellado su destino, prometiendo que solo un despertar teñido de tragedia podría romper el sortilegio. Mientras la princesa yacía en su letargo, el palacio se transformaba en un escenario de decadencia. Los pasillos, iluminados solo por la pálida luz de candelabros moribundos, escondían secretos oscuros. En la penumbra de la sala del trono, un rey consumido por la arrogancia y la sed insaciable de poder, veía en la inactividad de la princesa una oportunidad para satisfacer sus deseos más retorcidos. Este monarca, en lugar de buscar la salvación de su reino, se dejó llevar por una perversión que lo llevó a cometer el acto más vil y atroz imaginable. En la noche, cuando las sombras parecían cobrar vida, el rey se deslizó por los pasillos silenciosos del castillo, con un sigilo que rayaba en lo demoníaco. Se acercó a la cámara donde la princesa dormía, ajena al destino que se cernía sobre ella. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, un preludio al horror que estaba a punto de desatarse. Con manos temblorosas, el rey irrumpió en el santuario del sueño, dispuesto a reclamar aquello que consideraba suyo por derecho y por fuerza. El violento acto se consumó en un instante atroz. La princesa, sumida en el sueño impuesto, fue sometida a una brutal violación. El rey, cegado por su desmesurada lujuria y su arrogancia, quebrantó no solo su cuerpo, sino también la pureza de su alma, dejando en ella una herida que jamás sanaría. En ese acto de violencia, el castillo entero pareció estremecerse, como si las piedras mismas lamentaran la corrupción de un acto sagrado. Pero el horror no terminó con ese acto atroz. La magia oscura que había sellado el sueño de la princesa se manifestó con una crueldad implacable. La consecuencia de aquel ultraje se hizo visible a la mañana siguiente, cuando la princesa comenzó a despertar no por un tierno beso, sino por un dolor agónico y la agonía de un parto forzado. Este hechizo, en lugar de liberarla suavemente, se rompió de una manera brutal, dejando a la princesa enfrentada a una realidad tan cruel como la noche anterior. El despertar fue un calvario. La princesa, sumida en un dolor insoportable, dio a luz en circunstancias tan desgarradoras que parecían arrancadas de una pesadilla sin fin. El acto de dar vida se transformó en un recordatorio de la violencia que había sido infligida sobre ella. El nuevo ser, nacido en medio del sufrimiento,
llegó al mundo como un símbolo de la desolación y la impunidad, portador de una maldición que se extendería por generaciones. Los corredores del palacio se llenaron de rumores y de un silencio sepulcral. El castigo no solo recaía sobre la víctima, sino que el acto del crimen se expandía como una sombra ominosa. Los súbditos, atónitos ante la magnitud de la brutalidad, murmuraban en voz baja, sabiendo que en ese reino la violencia del poder había dejado una cicatriz imborrable. El rey, por su parte, se sumió en una oscuridad interna, enfrentándose a un tormento que parecía no tener fin, mientras su desprecio por la vida se transformaba en un remordimiento tardío y atroz. Ah, caray, sí, la versión primitiva sí está bastante densa, ¿eh? Órale, mendigo rey desgraciado. Ah, caray. Pues aquí vemos que la princesa pues no se despierta con el beso de un príncipe. O sea, la versión de Disney, lo peor que puedo imaginar es que después de tantos años dormida no has tenido el hocico todo apestoso, pero aquí, órale, o sea, se pasan de lanza con ella, se despierta con... Te imaginas que te acuestas a dormir y que te despiertes pariendo porque, caray, órale, va, está chida, está densa. Lo que sí sé que con el paso del tiempo, pues este relato se suavizó porque pues, la gente obviamente este cuento no se lo puedes contar a unos niños. Yo creo que aquí en esta versión, pues sí es un recordatorio de que la belleza y la inocencia pues son frágiles y que son corrompidos muy fácilmente por la violencia y por el poder. En este relato evidentemente no tenemos el beso salvador, sino que pues la amarga verdad de la maldición y las consecuencias, aunque seas inocente, pues puede ser consecuencias de actos horribles. Órale. Creo que hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje a través de estos cuentos olvidados, donde la brutalidad y la oscuridad pues, se encuentran con la suavidad y la fantasía de las adaptaciones modernas. Y creo que aquí ya podemos reflexionar sobre por qué con el paso del tiempo estos relatos se transformaron de advertencias sangrientas en cuentos de hadas pues aparentemente inocentes. En un principio, los cuentos originales no tenían como objetivo entretener a los niños. Eran relatos forjados en el crisol de la vida real, diseñados para hacer advertencias, para educar y en ocasiones pues, para infundir un temor sano que ayudara a preservar valores y comportamientos en una sociedad implacable. Cada historia, por su crudeza, pretendía dejar una huella imborrable en quienes la escuchaban, recordándoles que la vida no era un camino pavimentado de dulzura, sino un sendero lleno de peligros, traiciones y castigos ineludibles. Y creo que hoy en día las generaciones más modernas necesitan este cachetadón de realidad. Y estamos hablando de una época donde pues, no había televisión, no había forma. Nosotros tuvimos a Chavero la Chilindrina diciéndonos que cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ellos no. Así que pues tenían que ser estos cuentos que los asustaran y que los hicieran entrar un tantito en razón. Pero con el tiempo pues, la sociedad fue transformándose y la sensibilidad cambió evidentemente. Y lo que en épocas antiguas se valoraba como una advertencia vital, hoy se percibe con bastante recelo y temor. Las atrocidades que marcaban el tejido de estos relatos pues, fueron suavizados para adaptarse a una audiencia más joven y sobre todo para evitar el impacto psicológico de estas escenas violentas. La necesidad de proteger pues, la inocencia infantil y al mismo tiempo promover un mensaje de esperanza llevó a reescribir y embellecer lo que una vez fue la cruda realidad. Hoy en las versiones adaptadas la violencia se diluye en metáforas y el castigo se transforma en lecciones morales de buenos finales. Sin embargo, ¿qué se pierde en este proceso? Es una pregunta que realmente me hago. ¿Qué se pierde en este proceso? Porque la esencia original de estos cuentos radicaba en su capacidad de enfrentar a la audiencia con la verdadera cara de la vida, sin adornos ni eufemismos. Los relatos originales eran un espejo brutal que reflejaban la lucha, el dolor y a veces la desesperación de una época donde la justicia pues, se aplicaba de manera despiadada. Ahora, ¿se podrían imaginar estas historias en versión animada? O sea, Disney, por ejemplo, jamás se atrevió a mostrarlas con todo este horror y pues, con razón, ¿no? Transformar estas narrativas en películas familiares pues, requería borrar las cicatrices de las brutalidades, esconder la crudeza que hacía que de cada cuento una advertencia sangrienta y el resultado pues es un producto bastante pulido, diseñado para encantar pero que oculta la verdadera naturaleza de aquellos relatos originarios. Disney y otras grandes casas del entretenimiento optaron por endulzar esto, ¿verdad? Porque por convertir el horror en fantasía y la violencia en un humor inocente, pero al hacerlo perdieron algo invaluable: la honestidad brutal de los cuentos originales. Es en esa crudeza donde se esconde la sabiduría ancestral y es en ese dolor donde se forjaron la advertencia de nuestros antepasados.
Por un lado tenemos la versión adaptada, un mundo de colores vibrantes, príncipes encantadores y hadas madrinas donde el bien siempre triunfa sin mayores sacrificios. Pero por otro lado, la versión primitiva es un universo oscuro donde cada relato es una lucha por la supervivencia y cada castigo es tan real como el sufrimiento humano. Y la transformación de estos cuentos pues, no fue un acto de ingenuidad, sino una respuesta a la evolución cultural y a la necesidad pues, de proteger a la inocencia. Tal vez en un mundo alternativo podríamos ver estas historias contadas sin filtros, con toda su crudeza y violencia, permitiendo a la audiencia enfrentarse a la realidad brutal que inspiró a estos relatos. Pero en el mundo moderno, el horror pues ha sido domesticado y ha sido reducido a meras sombras que se asoman en cuentos infantiles. En definitiva, la suavización de estos cuentos pues, fue un reflejo del cambio en los valores y en la sensibilidad colectiva. Mientras que antes los relatos servían como herramientas de enseñanza y advertencia, hoy se han convertido en entretenimiento inocente, cuidadosamente editado para no perturbar la mente infantil. No queremos generar traumas y pagar psicólogos es bien caro. Y lanzo otra pregunta al aire. ¿Qué prefieres? ¿Un cuento donde te dicen la verdad sin adornos o vivir en la comodidad de una fantasía suavizada? Porque en este universo olvidado de los cuentos originales, la violencia y el dolor pues, eran la esencia de la sabiduría y cada historia era un grito que resonaba en el abismo del tiempo. Que de la misma forma son lecciones que se siguen aplicando hoy en día. Por favor, no confíes en extraños y cosas por ese estilo que hay que enseñarse a los niños sí o sí. Disney jamás se atrevió a mostrar tal crudeza y con justa razón. Imagínate la versión de Disney de La Bella Durmiente donde llega el rey y hace giras a la pobre muchacha. La verdad, a veces es demasiado oscura para ser contada en colores y cuentos de hadas. Ahora sí, hemos recorrido un sendero bastante oscuro desempolvando las versiones sin censura de aquellos cuentos que en su origen no pretendían endulzar la realidad. Los cuentos de hadas no siempre fueron dulces. Fueron advertencias, leyendas de supervivencia y relatos de violencia y dolor que pues, hoy resuenan como ecos de un pasado implacable. Y es en este viaje a través de la cruda verdad que hemos descubierto que detrás de cada hada madrina y cada final feliz se oculta una historia retorcida, un universo de sufrimiento y castigos despiadados. Historias que fueron moldeadas por la vida misma sin adornos ni eufemismos. Y para la otra que ve una película de Disney, piensa en esto, detrás de cada historia de princesas encantadas se esconde una versión mucho más retorcida, una verdad que de haber sido contada en toda su crudeza, pues nos habría dejado sin aliento y tal vez sin ganas de dormir. Y con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de los cuentos de hadas. Recuerda que en el mundo de los cuentos olvidados, la verdad siempre se oculta tras un velo de bastante oscuridad. Así que deja en los comentarios de cualquier plataforma donde estés escuchando o viendo esto, ¿qué opinas de los cuentos de hadas? Hay muchísimos más cuentos que están bastante densos. Ahorita nomás me fui sobre los más populares, pero si quieres que hable sobre estos cuentos que son poco conocidos, pero que son igual de densos, oscuros y violentos, déjalo en los comentarios en la plataforma en la que me estés viendo. Sígueme en mis diferentes redes sociales, en todos lados estoy como @NachoArpa. Así que pásenla bonito. Si tienes hijos adolescentes y ves que están buscando madrastras en internet, están buscando cochinadas, nomás te digo. Así que pásenla bonito y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. En un bosque de sombras y un viento cruel se cuentan historias que hielan la piel, doncellas que sangran, castigos mortales, hechizos, traiciones y muertes brutales. No hay hadas que salven, no hay sueños dorados, solo un destino escrito en pecado. Lo que Disney no cuenta hoy lo vas a escuchar. Cierra los ojos y deja temblar, hablando de lo que sea, donde el cuento es pesadilla, no hay finales de ensueños, solo muerte y agonía. Hablando de lo que sea, te atreves a escuchar. En la sangre de un cuento, la verdad brillará.
Blancanieves no duerme, la quieren matar. Su madrastra la odia, la va a envenenar. La doncella sin manos, el rey la traiciona. Y en la torre Rapunzel llora y llora. No hay príncipes nobles, no hay cuentos de amor, solo una historia marcada en terror. Si crees en los cuentos es hora de ver las sombras ocultas en su cruel amanecer.